Amados hermanos, Dios le bendiga a todos ricamente. Dios es grande para cada uno de nosotros, misericordioso, y sabemos que pronto vamos a regresar a la iglesia. Como bien dijo Gabriel, hay una serie de cosas que hay que hacer y hay que invertir un dinero para cumplir con los requisitos de el Ministerio de Salud. Tenemos que ser obedientes a las autoridades. Por lo tanto, para cumplir y estar bien, vamos a tener que hacer una serie de cosas. Ya estoy recibiendo algunas cotizaciones para comprar lo que haya que comprar. Mientras tanto, vamos a seguir teniendo los cultos por esta vía. Le doy gracias a Dios por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias por las hermanas y hermanos que ya están conectados, porque siempre están pendientes para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy un culto de oración. Tenemos una lista de la semana pasada que mandó el hermano Bruce, y ahí estamos recibiendo más peticiones y acciones de gracia para este día. Dios es grande, Dios es misericordioso, y como bien dije en el devocional de hoy, es un Dios de toda consolación. Aún en estas situaciones, Él nos consuela. Pero el hombre ha sido desobediente desde la misma creación del mundo. Y lo podemos ver en Génesis, ya cuando Adán y Eva cayeron por desobediencia a las instrucciones de la palabra hablada de Dios. Desde entonces, la humanidad se ha caracterizado por desobedecer la palabra de Dios. El hombre muchas veces, en su pecado, quiere ocultarse de Dios, pero sabemos por la misma palabra que nadie puede ocultarse de nuestro Señor. A veces esperamos tormentas y las disciplinas del Señor para entonces obedecer algo que el Señor nos está pidiendo que hagamos de corazón. Vamos a ver hoy a la historia de Jonás, alguna parte, porque cuando hablamos de Jonás, lo primero que pensamos es en la desobediencia de Jonás. Y sí, ciertamente hubo desobediencia y también hubo juicio de Dios allí. Y nos debe quedar de experiencia para que nosotros no esperemos la tormenta. Este mensaje se llama No esperes la tormenta, porque a veces esperamos la tormenta para entonces obedecer la palabra de Dios. O como se dice en buen panameño, esperamos los golpes en la cabeza para entonces reaccionar. Vamos a ver algo de Jonás y vamos a compartir con ustedes algunas enseñanzas que podemos ver allí. Yo sé que hay mucha más enseñanza y que de repente un hermano dice, no, pero aquí hay otra enseñanza también. Sí, hay muchas más. Hay que leer con detenimiento y encontrar todo lo que el Señor nos quiere decir para que apliquemos a nuestras vidas. Mire Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, dice aquí, lejos de la presencia de Jehová. Y subrayé esa expresión aquí. Dios en su misericordia estaba dando una oportunidad al pueblo de Nínive para que se arrepintiera. Era un pueblo perverso, hablaban mal de Dios, hacían malas obras, estaban en cosas malas, idólatras, pero Dios en su misericordia
le estaba dando una oportunidad. Y para eso buscó al profeta Jonás, para que fuera a pregonar un mensaje de arrepentimiento. Porque si Nínive se arrepentía, ya él no lo iba a destruir en ese momento. ¿Quién era Nínive? Tenemos que conocer un poquito de Nínive para saber por qué la reacción de Jonás. Nínive era la capital de Asiria, un pueblo enemigo de Israel. Una nación poderosa, idólatra, enemiga del pueblo de Israel. Era un pueblo cruel y las naciones le temían. El profeta Nahum nos habla un poco más acerca de el pueblo de Nínive. Dice el profeta Nahum que era una ciudad poderosa y perversa, que eran idólatras, crueles en la guerra, ladrones. Dice en Nahum, vamos a buscarlo un momentito allí, Nahum capítulo 3 y versículo 1. Nahum capítulo 3 y versículo 1, lo que nos dice aquí. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Eran sanguinarios, pillos, rapiña. Eran perversos, en pocas palabras. Nahum 3, versículo 4, mire lo que nos dice. A causa de la multitud de las fornicaciones, la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Aquí nos está diciendo también aún, aparte de sanguinarios, mentirosos y ladrones, había prostitución, había brujería y hechicería en esa ciudad. Aún así, a pesar de todo esto, Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive para advertirles que podían alcanzar su misericordia si se arrepentían. Qué duro para nosotros entender esto. Ahora entiendo un poco más a Jonás. Era un pueblo tan malo, pero Dios le estaba dando la oportunidad. Y es que ese es nuestro Dios, hermano. Así es nuestro Señor. En su misericordia, Él está dispuesto a perdonar si hay arrepentimiento genuino. Dice allá en Esdras, porque para siempre es su misericordia. Aún como andábamos nosotros, perdidos por el mundo, aún pecadores, pero aún así Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ese es nuestro Dios. Nosotros estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios, pero Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio una oportunidad maravillosa a nosotros también. Pero Jonás no soportó lo que él conocía de Nínive. Aparte, como judío, los israelitas nunca querían llevar la palabra de Dios a alguien que no fuera judío. Pensaban que era para ellos nada más. Así que Jonás, conociendo toda esta historia, fue desobediente al mandato de Dios. En el versículo 3 que acabamos de leer aquí, dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando pasaje entró en ella para irse lejos de la presencia de Jehová. Dios buscó a este profeta Jonás para que hiciera una misión, pero Jonás desobedeció a Dios. Él conocía la perversidad de los asirios y los odiaba tanto que temía que se arrepintieran.
y que recibieran la misericordia de Dios. Pero eso pasa, no importa cómo era el pueblo. Aquí lo importante que tenemos que ver es que había una instrucción del Señor. Y cuando el Señor nos da una instrucción, un mandato, nosotros tenemos que acatarlo y obedecer y hacer lo que el Señor nos pide. Jonás estaba predispuesto porque él sabía que Dios es un Dios de misericordia y que si estos de Nínive se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y tomo como base lo que dice en Jonás capítulo 4, 2 y 3, nos dice lo que pasaba. Jonás capítulo 4, versículos 2 y 3 dice aquí. Jonás 4, 2 y 3. Y oró a Jehová y dijo, hablando de Jonás, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esa era lo que tenía Jonás en ese momento, y por eso prefirió desobedecer la palabra de Dios. Jonás sabía que tenía que hacer una tarea, pero no quería cumplirla. El Señor le dijo, ve a Nínive y proclama este mensaje. Jonás empezó a esconderse de Dios y decidió irse a un lugar totalmente opuesto a donde Dios lo había mandado, porque él pensaba huir de la presencia de Dios. Número 1, hermano, nunca diga no a nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, nunca pensemos que nos podemos esconder de Dios. Si el Señor le pide algo, lo llama y le pide algo, escuche su voz y obedézcala. No obedecer al Señor tiene sus consecuencias. Nunca diga que no si el Señor te llama a un servicio. Yo aprendí esto hace un par de años ya. Qué rápido pasa el tiempo. Pero aprendí también que no podía decirle que no al Señor. Y aún bajo muchas críticas, acepté el mandato de mi Dios, le obedecí, y aquí me tienen todavía hoy predicando. No podemos, y no piense que usted le puede decir que no a Dios. Y no piense que usted se puede esconder de Dios, y recuerde que la desobediencia tiene consecuencias. Jamás nos vamos a poder esconder. Mire Salmo 139. Salmo 139 y versículos 7 al 12. Salmo 139, versículos 7 al 12. Dice la palabra de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué tremendo. Este es un salmo para recordarnos que no podemos desobedecer al Señor y no podemos escondernos de Él. Dice que aunque te vayas al Seol, allí te va a buscar. Hermano, yo no sé, en este momento, yo no sé qué te ha pedido el Señor que tú le hagas en su obra. Pero si no lo has hecho, considera lo que estás haciendo y obedece la palabra de Dios. Yo no sé qué ministerio el Señor ha puesto en tu corazón en este momento y no has querido obedecer. Será mejor que lo hagas.
Porque si tratas de esconderte, jamás nos podemos esconder de Dios. Así como Jonás trató de huir y esconderse de Dios para desobedecer la instrucción, así mismo hoy nos pasa a nosotros igual y también desobedecemos. El Señor Jesucristo nos salvó en la cruz, pero Él nos pide, vayan y prediquen las buenas nuevas. Y no queremos, buscamos excusas para no ir a evangelizar. El Señor nos manda a obedecer su palabra. Y no lo hacemos. Solo algunos versículos que nos gustan. Pero Él nos manda a obedecer toda su palabra. No lo hacemos. ¿Cuántas veces lo ha mandado el Señor a Nínive a usted? Nosotros tenemos muchos Nínives por acá, donde podemos llevar la palabra de Dios, pero no vamos. Buscamos excusas, quehaceres, nos enfermamos, estamos ocupados, yo no me atrevo, yo no tengo palabras. ¿No le parece que está haciendo igual que Jonás, hermano? Estamos haciendo lo mismo. El Señor nos manda en su palabra a perdonarnos unos a los otros. Y todavía habemos algunos que no queremos perdonar, porque yo soy así. Lo que no te das cuenta, mi hermano, es que estás recibiendo un mandato de Dios. No lo sé. ¿Cuántas veces nos dice el Señor en su palabra que tenemos que amarnos los unos a los otros? Y no, hermano, porque es que ese hermano me cae medio mal y la hermana me tuerce los ojos. Yo no voy a perdonarla ni la voy a amar. No es usted, no soy yo. Es un mandato que nos da el Señor a través de su palabra. Cuando el Señor nos ordena algo en su palabra y huimos buscando excusas, estamos desobedeciendo. La voluntad de Dios era que Jonás llevara el mensaje a Nínive, pero Jonás quiso hacer su voluntad. Así nosotros también a veces queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. Noten en este pasaje, estos versículos que hemos leído, cuántas enseñanzas hay para nosotros, hermanos. Será mejor obedecer al Señor desde el principio y no esperar las tormentas. Miren el versículo 4 al 9. Jonás 1, versículo 4 al 9. Dice la palabra de Dios allí. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Wow. Dice él ahí que teme a Dios, pero le está desobedeciendo. Dios tenía preparada una gran tormenta para juicio por la desobediencia de Jonás. Los marineros dicen que tenían miedo, pero Dios tenía todo preparado. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Me llama la atención cuando le preguntan sobre él. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué triste decir que yo temo a Dios, pero le desobedezco.
como que no hace sentido. Algo parecido a nosotros en este tiempo. Hay cristianos que andan pregonando, soy cristiano, yo soy creyente, soy salvo, yo creo en Dios y temo a Dios. Sin embargo, andan dando mal testimonio. No están haciendo la voluntad de Dios. Dicen yo temo a Dios, pero andan en desobediencia. ¿Me parece esto conocido, mi hermano? Sí, así somos. No fue Jonás solamente que desobedeció. Nosotros también desobedecemos a Dios y cada día lo desobedecemos. La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de toda la tripulación, dice aquí. Pero Jonás pronto comprendió que en ninguna parte podía esconderse de Dios. Él sabía que había desobedecido y que la tormenta era por su culpa. Por lo menos entendió esto. Entonces estuvo dispuesto a perder su vida para salvar a los marineros. Cuando él más adelante les dice que lo echen al mar, porque por culpa de él es la tormenta. Echen al mar, digo así. Y qué bueno, porque ahí yo veo arrepentimiento. Entendió su culpa, entendió por qué la tormenta y entendió que si no lo hacía, iba a afectar a otros. Tenemos la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios, porque nuestros pecados y nuestras desobediencias pueden afectar y poner en peligro a los que nos rodean, mi hermano. Cuidado con esto. Los marineros estaban en peligro por culpa de Jonás, no de Dios. Pero nosotros, con el pecado y la desobediencia, podemos poner en peligro a los que nos rodean. Medita en esto, porque el pecado no te afecta a ti nada más. El pecado de uno puede afectar a otro. Y ya lo vimos en la historia de, allá en Josué capítulo 7, la historia de Acán. Miren el versículo 14 a 17 allí. Dice la palabra de Dios. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron, no hermanos, su rabia en su Biblia, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué cosa, hermanos? Esta gente que eran paganos adoraron a Dios. Cuando vieron que el mar se aquietó, ellos adoraron y temieron al Dios verdadero. Dios puede usar hasta nuestros pecados y errores para que otros le conozcan. Esta gente eran paganos, pero ahora se dieron cuenta que había un Dios verdadero y le temieron. E hicieron, dice allí, en el versículo 16, que ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. La desobediencia tiene su paga. Pero como Jonás ahora reconoció y estuvo dispuesto a dar su vida, así para nosotros, reconocer nuestros pecados puede ser un ejemplo para los que no conocen al Señor. Reconozca sus pecados, reconozca sus faltas. Que de repente alguien que no conoce a Cristo lo está mirando y va a querer también ofrecer votos y sacrificios al Dios verdadero. Toda desobediencia tiene su paga. Dios primero mandó una tormenta, luego preparó un gran pez y ordenó que el pez tragara a Jonás. 3 días y 3 noches Jonás estuvo en el vientre del pez. Cristo usó esta experiencia de Jonás como una ilustración de su muerte
y resurrección, allá en Mateo 12, 38 al 41. Note, hermano, lo importante que es arrepentirse del camino que usted lleva. Note lo importante, entender que no podemos desobedecer la palabra de Dios. Note lo importante, hermano, que es saber y entender que nunca nos podemos esconder del Señor. No importa dónde te metas. Si estás en desobediencia, será mejor que te arrepientas y busques el camino, porque no te vas a poder esconder. Vendrán las tormentas. No esperes la tormenta para entonces arrepentirte. Porque ahora Jonás está dispuesto después de esto a obedecer, pero tuvo que haber una tormenta tan grande y tuvo que existir un pez grande donde él pasara 3 días y 3 noches. Luego de esto, hay una oración impresionante. Hoy estamos en un culto de oración y la oración de Jonás nos enseña buenas cosas aquí. Hay bastante aprendizaje en la oración de Jonás. Capítulo 2. Dice la palabra de Dios: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendía de los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Subraya esa expresión. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta es una oración de agradecimiento, y no es una petición de liberación. Él estaba agradeciendo no haber muerto ahogado. Aún dentro del pez, Dios escuchó la oración de Jonás. Esto nos lleva a entender que podemos orar en cualquier parte y a cualquier hora, y Dios nos oirá si oramos dentro de la voluntad de Dios. Nuestro pecado nunca es tan grande como para que Dios no nos perdone y nos escuche. Muchas personas se han retirado del camino del Señor porque han cometido uno u otro pecado y piensan que Dios no los va a perdonar. Tenemos un Dios tan misericordioso. Si tú te arrepientes, Él te perdona. Aquí Jonás está agradeciendo que Dios lo haya escuchado. Aún en el vientre del pez, Él está diciendo, dándole gracias a Dios, porque fue a lo profundo del mar. El mar lo rodeó, todas sus ondas pasaron sobre él, dice ahí, las aguas me rodearon hasta el alma. Descendía en los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero él dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando nosotros oramos arrepentidos, Dios nos escucha.
A menudo hacemos lo mismo que Jonás. Cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Nota el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando desfallecía mi alma, dice, me acordé de Jehová. ¿No le parece esto conocido, hermano? Cuando estamos mal, cuando todo se nos viene encima, cuando tenemos no tenemos problemas, cuando todo está bien, todo parece maravilloso, nos olvidamos del Señor. Esto es lo que está diciendo Jonás aquí. Pero cuando las cosas nos vienen mal, como dice Jonás en el versículo 7, cuando mi alma desfallecía, entonces es cuando nosotros clamamos al Señor. Hermano, yo creo que esta es una lección para nosotros. Solamente buscar a Dios cuando las cosas andan mal no nos hace firme espiritualmente. Un compromiso con Dios diario y firme sí produce una relación sólida. Busque a Dios en las buenas y en las malas y tendrá una vida espiritual firme y vigorosa. No espere a que su alma desfallezca para entonces buscar al Señor en oración. Ore en cualquier lugar, en todo momento, y dé gracias por todo lo que el Señor está haciendo por usted. No espere solo los tiempos malos para acercarse al Señor. Jonás estaba dando gracias a Dios por haberle salvado la vida. Nosotros debemos dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, por su amor y por su misericordia. La palabra de Dios dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No solo cuando tu alma desfallezca. Después de esto dice que el pez vomitó a Jonás. Dios le dio una segunda oportunidad para que hiciera el trabajo. Pero yo no sé si Dios a ti te va a dar una segunda oportunidad para hacer el trabajo, hermano. Es mejor que tú acudas al primer llamado. En Jonás capítulo 3, los primeros versículos dice allí, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y miren el 3 ahora. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande de extremo 3 días de camino. Ahora Dios llama a Jonás. Jonás ya había prometido en su oración allá en el versículo 9 del capítulo 2, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Ahora Jonás obedece el segundo llamado. Ve a predicar el mensaje, le dice Dios. Dice aquí en el versículo 2 que Jonás se levantó y fue a Nínive, ahora sí, conforme a la palabra de Dios. Hermano, no espere la disciplina. Obedece al primer llamado. No esperes la tormenta. Si Dios te llama a su servicio, y hay mucho que hacer en la obra del Señor, no esperes los golpes. No esperes la tormenta. O no lo hagas de mala gana, porque mejor no lo hagas. Es un llamado a nosotros. No es una historia. Es un llamado a nosotros para que entendamos de una vez por todas que debemos obedecer la palabra de Dios. Que si Él nos llama, debemos ser obedientes y hacer lo que Él nos pide. Si el Señor te ha llamado a tocar un instrumento en la iglesia para su alabanza, hermano, sería mejor que tú lo hagas. Si el Señor te ha llamado a ser un ujier en la iglesia, será mejor que tú lo hagas. Si el Señor te llamó a ser una maestra o maestro en la iglesia, será mejor que tú lo hagas. No esperes
No esperes la disciplina del Señor. Dios le mandó un pez grande a Jonás como juicio, pero yo no sé a nosotros. El Señor pagó, el Señor Jesucristo pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados, pero Él nos quiere a su servicio. Él quiere que nosotros le sirvamos por el resto de nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. No hagas conforme a tu propia voluntad, haz cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Nínive dice que era una ciudad grande, pero Jonás entró y predicó el mensaje de Dios. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Igual que Jonás, hermanos, el Señor nos llama a predicar su palabra. Igual que a Jonás, el Señor nos llama a llevar las buenas nuevas de salvación al mundo inconverso. Hay un barrio grande a nuestro alrededor. Hay que caminar, hay que presentar el Evangelio, pero muchas veces no queremos hacerlo. No escuchamos la voz de Dios, que nos está diciendo, nos mandó una gran comisión, y a predicar el Evangelio. No estamos obedeciendo, hermano. Yo no sé cuántas veces, desde que yo fui nombrado pastor, he llamado a los hermanos los sábados a salir a evangelizar. Pero no hemos sido obedientes. Y no es que el pastor llame, la palabra de Dios dice que hay que salir a evangelizar. No seamos desobedientes. Regresaremos al templo. Sabemos que Dios tiene un propósito detrás de esto. Regresaremos al templo. Y llegará el momento en que podemos salir ya a evangelizar de casa en casa. Yo sé que el momento va a llegar. Pero cuando llegue, no desobedezca la palabra de Dios. Si Él te dice que hay que evangelizar, anda y habla. Si te dice que hay que entregar tratado, anda y habla. Si te dice que tienes que hablarle a tu familia, hazlo. Él mandó a Jonás a predicar a Nínive. Él nos está mandando a nosotros a predicar a nuestro Nínive. Tenemos Nínive alrededor de la iglesia, por todos lados, hermanos, y no estamos yendo, no estamos escuchando la palabra de Dios. Allí en Nínive hubo un avivamiento tremendo. Después que Jonás predicó la palabra, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Se quebrantaron, se proclamó ayuno, se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor. Era un gran avivamiento total. Todos reconocieron su mal camino y se quebrantaron. Y cuando se predica la palabra de Dios, cuando se lleva el evangelio de salvación a la gente se quebranta. Más hoy en estos días, la gente está quebrantada, hermano. La gente está esperando que alguien le hable de Cristo, pero no queremos hacerlo. Vemos simplemente esto como una historia, pero tenemos que verlo como un juicio de Dios por la desobediencia de un hombre. Tenemos que verlo de esa manera, como la desobediencia de un hombre al mandato de Dios, cosa que hacemos nosotros frecuentemente, desobedeciendo la palabra de Dios. El mensaje de Jonás a Nínive llegó hasta los oídos del rey y también él se quebrantó. Dice que se despojó de sus vestidos, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Todo esto fue un acto de humillación del pueblo de Nínive ante el Dios santo y verdadero. Reconocieron el mal camino en que estaban. Hubo un avivamiento, fue un llamado a convertirse. El Señor llevó una transformación total a este pueblo y ante el mensaje que llevó Jonás. En el versículo 10 del capítulo 3 dice la palabra de Dios así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios en su misericordia quería darle una oportunidad al pueblo de Nínive, y ahora que Jonás fue y ellos se convirtieron, Dios los perdonó. Aquí vemos la misericordia de Dios. También en nuestros días somos llamados a hacer el trabajo para lo cual fue llamado Jonás. Lleve el mensaje,
Lleva el mensaje de salvación. Dios te está diciendo eso todos los días de tu vida, mi hermano. Háblale de Cristo a alguien. Anda y lleva el mensaje a Nínive. No esperes hacer las cosas como Jonás. Lleva el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios no regresa vacía. Si nosotros entendemos esto, no vamos a esperar un segundo llamado, sino vamos a obedecer la primera vez y vamos a llevar el mensaje de salvación. Y va a haber avivamiento, porque muchas personas van a ser salvas. Y la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio se va a llenar, porque las personas van a venir a los pies de Cristo si nosotros obedecemos el mandato del Señor. Y el mandato del Señor, hermano, es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. Seamos obedientes. Dios quiere usarte grandemente para llegar a tu pueblo. Dios quiere usarte grandemente para llegar a los inconversos de tu barriada, para que se conviertan de su mal camino y busquen de Cristo. Lo mismo que experimentó Nínive, Dios quiere hacerlo en nuestra barriada, en nuestro país y en el mundo entero. Pero quiere usarnos a nosotros para que llevemos el mensaje. Tú puedes hacer la diferencia. Tenemos que hacer el trabajo, salir y predicar el Evangelio. Dios te está llamando en este momento, hermano. Dios nos está llamando a hacer el trabajo que le pidió hacer a Jonás. No esperes la tormenta. Vuélvete al Señor. Escucha su llamado y Él te usará grandemente. ¿Dónde está tu Nínive, hermano? ¿A dónde tienes que ir a predicar el Evangelio? Allá hay almas perdiéndose que necesitan de un Jonás arrepentido. Ve y predica la palabra. Yo no sé si tu Nínive es San Antonio. Yo no sé si tu Nínive es Camino Real. Yo no sé si tu Nínive es Brisas. Yo no sé si tu Nínive es Tocumen. Yo no sé si es Pedregal. Pero de una cosa sí estoy seguro. Si Dios te ha llamado, anda y lleva el mensaje. Que Dios los bendiga.